A lo largo de la historia, innumerables personas se han hecho la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Desde los filósofos hasta los poetas, desde los sabios antiguos hasta los pensadores modernos, esta cuestión ha sido central para la existencia humana. Pero ¿qué pasa si la respuesta ya está escrita? ¿Qué pasa si hay un significado más profundo para nuestras vidas que está escondido en la sabiduría de la Biblia, esperando ser descubierto? La Biblia, con sus profundas enseñanzas e historias, tiene mucho que decir sobre el propósito de la vida, y podría estar más conectada con su viaje personal de lo que cree. Imagina una vida llena de propósito, un camino que se alinea con la sabiduría divina, guiándote a través de desafíos y alegrías por igual. ¿Podría ser que tu verdadero propósito no sea solo el éxito o la felicidad personal, sino el cumplimiento de una vocación superior? Hoy exploraremos las verdades eternas que se encuentran en las Escrituras que nos señalan el significado último de la vida, revelando cómo nuestra existencia está intrincadamente entretejida en el plan mayor de Dios. Las primeras palabras de la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, establecen la base de toda existencia. La creación misma es intencional. Esta declaración no es solo una nota histórica, es una declaración sobre el propósito, sobre por qué todo, incluido usted, existe. El universo no surgió por casualidad, ni los acontecimientos de nuestras vidas son una secuencia aleatoria de sucesos. La mano de un creador decidido dio forma a todo, tejiendo un tapiz en el que cada hilo, cada persona, cada acontecimiento, cada elección, ocupa el lugar que le corresponde en el panorama más amplio del diseño divino. El concepto de que no somos meros accidentes o resultados de la evolución, sino productos de la intención divina, abre la puerta al misterio de que la vida misma tiene un propósito, tanto personal como universal. Salmo 139, 13-14 profundiza en esta verdad, revelando que la participación de Dios en nuestras vidas comenzó incluso antes de que naciéramos, porque tú formaste mis entrañas. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy terrible y maravillosamente hecho. Estos versículos hablan de un Dios que diseñó meticulosamente a cada individuo con un propósito. No fuiste simplemente formado, fuiste tejido con intencionalidad, elaborado con precisión y cuidado. Cada latido, cada respiración, cada parte de tu ser es parte de un diseño divino. Existe un plan único para tu vida que va mucho más allá de la mera existencia. Pero ¿qué significa esto para nosotros en un nivel más profundo? Si aceptamos que nuestras vidas fueron creadas intencionalmente por Dios, también debemos reconocer que cada uno de nosotros lleva un propósito dentro de nosotros, un llamado divino, una razón de ser. No basta simplemente con existir. Estamos llamados a comprender y cumplir el papel único que Dios nos ha asignado. En un mundo que a menudo enfatiza el individualismo y los logros personales, la idea de que fuimos creados por una razón nos ayuda a ver más allá de nuestros propios deseos y ambiciones, instándonos a explorar un llamado mayor ligado a la voluntad de nuestro Creador. El propósito de tu vida no se trata solo de cumplir sueños o ambiciones personales. Se trata de alinearse con la historia más grande que Dios está contando en el mundo. Hay un propósito cósmico que trasciende las vidas individuales, pero cada persona está intrincadamente entretejida en esta narrativa más amplia. El propósito de Dios para usted no existe de forma aislada. Desde el momento de tu concepción, el Creador inició una obra en ti, no solo para tu propio beneficio sino para el cumplimiento de su plan divino en la tierra. Naciste con dones, talentos y desafíos específicos, cada uno de estos elementos de tu vida contribuye a tu propósito. Quizás siempre hayas sentido una atracción hacia ciertas pasiones, habilidades o causas. Quizás haya luchado contra desafíos que parecen injustos o fuera de su control.
Sin embargo, en el gran diseño, estas mismas experiencias, ya sean alegres o dolorosas, sirven para moldearte y posicionarte para cumplir tu propósito de una manera única. ¿Qué pasa si tus talentos y tus pruebas son parte de una orquestación divina que te lleva hacia algo más grande de lo que puedes comprender? Considere esto: cuando entendemos que fuimos creados con un propósito, las luchas que enfrentamos adquieren un nuevo significado. Las dificultades que alguna vez parecieron obstáculos pueden, de hecho, ser peldaños en un viaje divino. El propósito de Dios no siempre se revela en grandes victorias inmediatas, a menudo, es a través de luchas, desafíos, momentos de confusión y duda que nos refinamos y preparamos para lo que nos espera. Pero ¿cómo encontramos este propósito? ¿Cómo nos conectamos con el plan divino para nuestras vidas? Este viaje comienza con la comprensión de que no somos dueños de nuestro propio destino, somos mayordomos de un llamado divino. Para conocer nuestro propósito, debemos comenzar por buscar al Creador, aquel que nos conoce plenamente, que nos formó, que nos llamó a existir por una razón. El camino para descubrir nuestro propósito implica escuchar a Dios, involucrarnos con su palabra y abrirnos a la sabiduría que trasciende el entendimiento humano. ¿Qué papel desempeñamos en la gran historia de la creación de Dios? Es una pregunta que solo Dios puede responder plenamente. Pero una cosa es segura: la búsqueda de un propósito no se trata solo de encontrar satisfacción personal, sino de descubrir el papel que desempeñamos en el gran plan de Dios para el mundo. Nuestro propósito puede implicar servir a los demás, usar nuestros talentos para lograr un cambio positivo, compartir nuestra fe o simplemente ser fieles mayordomos de las vidas que se nos han dado. Sea lo que sea, tiene sus raíces en el propósito eterno de Dios para nosotros. A medida que profundizamos en el misterio de nuestra existencia, comenzamos a ver que nuestras vidas no se tratan solo de actos aleatorios o momentos fugaces. Hay un guión divino que se desarrolla a través de nuestras decisiones, acciones y fe. Fuimos creados por una razón, por un Creador que nos ama y nos ha diseñado intrincadamente para un propósito específico en su plan mayor. Aceptar esta verdad es el primer paso para desbloquear la plenitud de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Para vivir verdaderamente nuestro propósito, debemos alinearnos continuamente con la voluntad de Dios. No basta simplemente con existir, estamos llamados a vivir con intención, con propósito y con la conciencia de que nuestras vidas importan, tanto para Dios como para el mundo que nos rodea. Esta conciencia transforma nuestras acciones, nuestros pensamientos e incluso nuestras luchas, a medida que comenzamos a vivir de una manera que refleja el plan divino de Dios para nosotros. Cada día es una oportunidad para vivir el propósito para el cual fuiste creado. La cuestión no es si tienes o no un propósito, sino si estás buscando activamente vivir según el diseño de Dios. El viaje no siempre es claro, pero está lleno de descubrimiento, crecimiento y revelación divina. Sigue buscando, sigue confiando y sigue alineándote con el Creador que te formó por una razón. Tu propósito está esperando ser descubierto y, a medida que caminas en fe, comenzarás a ver cómo cada parte de tu vida encaja en el gran tapiz del plan de Dios. Como seres humanos, a menudo nos encontramos en una búsqueda aparentemente interminable de significado. Buscamos significado en nuestras carreras, relaciones y logros personales, esperando que cada éxito o hito traiga satisfacción. Pero en medio de esta búsqueda, algo profundo sigue siendo difícil de alcanzar: un significado verdadero y duradero. La Biblia, sin embargo, ofrece una perspectiva diferente, una que no se centra en objetivos personales, sino en alinear nuestras vidas con el propósito divino de Dios. Nos enseña que el significado no se encuentra en la búsqueda de logros personales, sino en participar en la obra mayor de Dios, que abarca mucho más que nuestra comprensión limitada.
En el libro de Jeremías, Dios ofrece un mensaje reconfortante y poderoso a su pueblo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esta promesa no está dirigida solo a los israelitas en ese momento, reverbera a través de los tiempos, hablándonos a cada uno de nosotros hoy. Nos recuerda que Dios, en su sabiduría y soberanía, tiene un plan para nuestras vidas, un plan que excede con creces las luchas inmediatas que enfrentamos o las metas temporales que podamos fijarnos. Su plan está diseñado para nuestro bien, para nuestro bienestar y, en definitiva, para un futuro lleno de esperanza. La búsqueda de significado, por lo tanto, no es un viaje hacia la autorrealización o el éxito en términos mundanos, sino una exploración más profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se trata de alejarnos del estrecho alcance de la ambición personal y adentrarnos en el propósito expansivo que Dios ha trazado para nosotros desde el principio. Este propósito divino no se trata solo de lo que hacemos en este mundo, se trata de en quién nos convertimos en el proceso. Se trata de encontrar alegría y satisfacción al ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un plan que se ha estado desarrollando desde la creación del mundo y continuará hasta su cumplimiento final. Este puede ser un concepto difícil de comprender, especialmente en un mundo que fomenta constantemente el individualismo y el logro personal. A menudo se nos dice que nuestro valor está determinado por cuánto logramos, qué tan exitosos somos o cuánto podemos lograr. Pero la Biblia nos llama a una medida diferente de éxito. El verdadero éxito, según las Escrituras, se encuentra en cumplir el papel que Dios nos ha asignado, en aceptar su propósito para nuestras vidas. Es a través de esta alineación con la voluntad de Dios que descubrimos la paz y la satisfacción que el mundo no puede ofrecer. ¿Qué significa, entonces, alinearnos con el plan de Dios? Significa comprender que la vida no se trata de lograr cosas según nuestros propios términos, sino de confiar en los tiempos y los métodos de Dios. Es posible que no siempre entendamos por qué las cosas suceden como lo hacen, o por qué ciertas puertas parecen cerrarse mientras otras se abren. Pero si miramos de cerca, podemos ver la mano de Dios guiándonos, conduciéndonos hacia el propósito mayor que Él tiene para nosotros. En un mundo lleno de distracciones, puede ser fácil perder de vista el plan de Dios. Quedamos atrapados en la búsqueda del éxito, el deseo de reconocimiento o la necesidad de satisfacer nuestros antojos personales. Pero la búsqueda del verdadero significado de la vida no se trata de satisfacer estos deseos transitorios, se trata de buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Jesús, en sus enseñanzas, enfatiza esta verdad cuando dice en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos invita a centrarnos no en nuestros deseos o necesidades inmediatas, sino en el propósito mayor de servir a Dios y vivir de acuerdo con su justicia. Al buscar primero el reino de Dios, nos posicionamos para recibir todo lo que realmente necesitamos, no solo bendiciones materiales, sino la satisfacción más profunda que proviene de saber que estamos viviendo de acuerdo con el plan de Dios. Solo cuando desviamos nuestra atención de nosotros mismos y la dirigimos hacia la voluntad de Dios, comenzamos a descubrir el significado y el propósito que hemos estado buscando. Es importante señalar que descubrir el plan de Dios no significa que la vida estará libre de dificultades. De hecho, la Biblia habla a menudo de las pruebas y tribulaciones que enfrentarán los creyentes, pero también nos asegura que estos desafíos son parte del proceso de refinamiento de Dios. A través de las dificultades, somos formados y moldeados para reflejar mejor el carácter y los propósitos de Dios. Las pruebas que soportamos no son en vano, son peldaños que nos acercan al cumplimiento de nuestro llamado divino.
El viaje hacia la comprensión de nuestro propósito y la alineación con el plan de Dios está en curso. Requiere paciencia, confianza y voluntad de renunciar a nuestros propios deseos en favor del diseño mayor de Dios. Pero la recompensa es inconmensurable. Al buscar su voluntad, nos sentimos satisfechos al saber que nuestras vidas tienen un significado eterno, que somos parte de una historia mucho más amplia, la historia de la obra redentora de Dios en el mundo. En definitiva, la búsqueda de significado es una búsqueda de Dios mismo. Es conociéndolo, amándolo y sirviéndole que encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas. Cuando entregamos nuestras vidas a su voluntad, descubrimos el misterio de la existencia, un misterio que estuvo oculto desde el principio de los tiempos pero que ahora ha sido revelado en Cristo. A través de él, somos invitados a participar en el propósito más grande de todos, traer gloria a Dios y hacer conocido su reino en la tierra. Entonces, mientras buscas sentido a tu vida, recuerda que las respuestas no se encuentran en las cosas de este mundo. Se encuentran en los momentos tranquilos de entrega, en la confianza que depositamos en el plan de Dios y en el gozo de caminar con Él cada día. El propósito final de la vida no es un destino que alcanzamos, sino un viaje que emprendemos, alineado con la voluntad del Creador. Y a medida que recorremos este camino, descubrimos que el sentido de la vida no es algo que debamos encontrar, es algo que estamos invitados a vivir. La idea de vivir con propósito en el reino de Dios no es solo un concepto, es un llamado divino, entretejido en la esencia misma de nuestro ser. Como seres humanos, a menudo buscamos significado y plenitud, pero muchos de nosotros pasamos por alto la verdad de que la clave para descubrir nuestro propósito radica en alinearnos con el gran plan de Dios. Esta comprensión viene acompañada de la comprensión de que no somos meros espectadores en el desarrollo de la historia de Dios, somos participantes activos y a cada uno se le asigna un papel único que desempeñar. Pero ¿cómo descubrimos cuál es ese papel? La Biblia presenta numerosos ejemplos de personas que, a través de la fe y la obediencia, descubrieron su propósito dentro del diseño mayor de Dios. Moisés es un ejemplo perfecto de alguien cuya vida tuvo una trayectoria divina. Inicialmente reacio, Moisés fue llamado por Dios para sacar a los israelitas de Egipto, una misión que cambiaría para siempre el curso de la historia. A pesar de sus dudas y temores, Moisés finalmente aceptó su papel y, a través de su liderazgo, el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud. Su propósito no se trataba simplemente de sus habilidades o ambiciones, se trataba de cumplir el plan que Dios había ordenado para él. Luego está Esther, una mujer que se encontró en una posición de poder dentro del imperio persa. Pero su papel fue mucho más allá de la lujosa vida de una reina. Cuando su pueblo, los judíos, fue amenazado con la aniquilación, Esther tomó una postura audaz y arriesgó su propia vida para salvarlos. Ella reconoció que su lugar en el reino no era una mera coincidencia sino parte de un propósito más amplio, el propósito de Dios. En Esther 4:14, las palabras de Mardoqueo resuenan a través del tiempo, y quién sabe si no has llegado a tu posición real para un momento como este. El coraje de Esther para asumir su papel trajo la salvación a una nación entera, mostrándonos que Dios nos coloca a cada uno de nosotros en circunstancias específicas para su plan mayor. Estas historias nos enseñan una verdad importante: nuestro propósito no se trata de nosotros. No se trata de beneficio personal, fama o reconocimiento. Se trata de alinearnos con la voluntad de Dios y usar los dones que Él nos ha dado para el avance de su reino. En 1 Corintios 12, 4-7, Pablo explica el concepto del cuerpo de Cristo, diciendo: pero hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Este pasaje subraya el hecho de que cada uno de nosotros posee dones únicos, ya sean talentos,
pasiones o habilidades que nos ha dado el Espíritu para servir a los demás y edificar el cuerpo de Cristo. Este don divino exige humildad. Es fácil dejarse consumir por nuestros propios deseos y ambiciones, buscar roles y reconocimiento que se alineen con nuestras metas personales. Pero en el reino de Dios, los roles más importantes suelen ser aquellos que sirven a los demás. Es en el servicio que encontramos nuestra verdadera realización y propósito. Dios no nos llama a usar nuestros dones para la autopromoción o para el avance de nuestras propias agendas, nos llama a usarlos para un bien mayor, para el reino de Dios. Este cambio de perspectiva es clave para encontrar la paz en nuestro propósito. Cuando pasamos del egocentrismo al altruismo, comenzamos a ver nuestro papel en el mundo con mayor claridad. El descubrimiento de nuestro papel en el reino de Dios requiere intencionalidad. No es algo que suceda por accidente. Debemos buscar activamente la guía de Dios a través de la oración, la reflexión y el estudio de su palabra. Al pedirle que revele su voluntad y confiar en su tiempo, podemos comenzar a ver las puertas que abre y las oportunidades que presenta. A medida que damos un paso de fe, podemos encontrarnos en situaciones que inicialmente parecen desalentadoras o más allá de nuestras capacidades, tal como lo hizo Moisés cuando fue llamado a liderar una nación. O como lo hizo Esther cuando arriesgó su vida por su pueblo. Pero es en estos momentos de incertidumbre cuando la fuerza de Dios se perfecciona y descubrimos que su propósito es siempre mayor de lo que podríamos haber imaginado. Cuando aceptamos nuestro papel en el reino de Dios, cambia la forma en que vemos cada aspecto de nuestras vidas. Nuestras relaciones, nuestro trabajo e incluso nuestros desafíos adquieren un nuevo significado. Lo mundano se vuelve sagrado, las luchas se convierten en oportunidades de crecimiento y los triunfos se convierten en actos de adoración. El propósito de nuestras vidas no es crear nuestro propio camino sino caminar en el que Dios ha puesto delante de nosotros. Este alineamiento con la voluntad de Dios es lo que le da a la vida su significado último. Pero, ¿cómo sabemos si realmente estamos viviendo nuestro propósito? Está en la paz que sentimos cuando seguimos la dirección de Dios. Está en la alegría que surge de servir a los demás, incluso cuando requiere sacrificio. Está en la plenitud que experimentamos cuando usamos nuestros dones para darle gloria a Dios, en lugar de buscar reconocimiento personal. Aceptar nuestro papel en el reino de Dios también es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El trabajo que hacemos, las vidas que tocamos y la fe que demostramos son parte del plan eterno de Dios. Él ha entretejido intrincadamente nuestro propósito en el gran tapiz de su creación y, a medida que caminamos al paso de su Espíritu, nos convertimos en participantes activos en el cumplimiento de su voluntad. En resumen, encontrar su papel en el reino de Dios implica reconocer que su propósito tiene sus raíces en algo mucho más grande que el éxito terrenal. Requiere un compromiso de servir a los demás, confiar en la guía de Dios y aceptar los dones únicos que Él le ha dado. A través de este proceso, no solo descubrimos nuestro propósito sino que también cumplimos el llamado mayor de participar en la obra redentora de Dios en el mundo. El viaje para descubrir su papel en el reino de Dios es un camino de transformación, uno que conduce al significado, la paz y la alegría eternos. La vida a menudo se describe como un viaje y, como todos los viajes, está plagado de desafíos. Estos desafíos pueden adoptar muchas formas: pérdida, dolor, traición e incluso momentos de profunda duda. En tiempos de dificultad, puede resultar fácil cuestionar el propósito de todo. Pero la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, una que nos invita a ver nuestras luchas no como obstáculos sino como oportunidades de crecimiento. Habla del proceso de refinamiento, donde las pruebas se utilizan para moldearnos y convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos. En Santiago 1, 2-4,
se nos da un mensaje poderoso: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo es un recordatorio de que no hay que temer las pruebas, sino aceptarlas. Nos dice que las pruebas que enfrentamos son un medio por el cual Dios refina nuestro carácter, fortalece nuestra fortaleza y fortalece nuestra relación con Él. A los ojos del mundo, el sufrimiento a menudo parece cruel o sin sentido, pero en la economía de Dios tiene un propósito. Produce firmeza, que es la capacidad de permanecer firme, inquebrantable y resiliente ante la adversidad. Piense en un metal precioso, como el oro. Cuando se extrae oro, no se encuentra en su forma más pura. Se mezcla con impurezas que hay que eliminar. El oro debe colocarse en el fuego, donde el calor quema las impurezas, dejando atrás la forma más pura de oro. De la misma manera, Dios permite que el fuego de las pruebas de la vida nos purifique, quitando las impurezas del pecado, la duda y el miedo, para que podamos brillar con un mayor reflejo de su gloria. El proceso puede resultar incómodo, incluso doloroso, pero es necesario para nuestro crecimiento. Y es este crecimiento el que nos acerca al propósito que Él tiene para nosotros. Surge la pregunta: ¿cómo podemos encontrar fortaleza en estos tiempos de prueba? Comienza con el reconocimiento de que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no promete una vida libre de dificultades, pero sí promete estar con nosotros en todo momento. En Isaías 41:10, Él nos asegura: no temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Esta promesa no es solo un pensamiento reconfortante, es un llamado a confiar en la presencia de Dios en medio de nuestras luchas. Es un recordatorio de que incluso cuando nos sentimos débiles o incapaces de continuar, Dios está allí, brindándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Superar las pruebas también implica un cambio de perspectiva. En lugar de ver las dificultades como reveses, se nos invita a verlas como oportunidades para confiar más profundamente en Dios. Es fácil poner nuestra esperanza en las cosas terrenales, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra salud, pero estas cosas son temporales. Solo anclándonos en las promesas de Dios podremos soportar las tormentas de la vida. Jesús mismo, en Juan 16:33, les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Pero anímate, yo he vencido al mundo. Esta declaración es un recordatorio de que Cristo ya obtuvo la victoria. Aunque podamos enfrentar pruebas, no las enfrentamos solos. Cristo ya ha superado el mayor obstáculo, el pecado y la muerte, y, a través de Él, tenemos el poder para superar cualquier prueba que se nos presente. A través de las pruebas, también llegamos a comprender las dimensiones más profundas del amor y la fidelidad de Dios. En los momentos de sufrimiento, cuando todo parece incierto, es fácil preguntarse si Dios sigue con nosotros. Sin embargo, es en estos momentos cuando su presencia se vuelve más tangible. Cuando estamos en nuestro punto más débil, Él está en su punto más fuerte. Como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buen grado me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Nuestras debilidades, cuando nos rendimos a Dios, se convierten en oportunidades para que su poder se haga evidente en nuestras vidas. Además, las pruebas profundizan nuestra comprensión de nuestro verdadero propósito en la vida. La Biblia habla repetidamente de la importancia del crecimiento espiritual, que muchas veces se cultiva en medio de las dificultades. Romanos 5:3-4 nos dice: nos regocijamos en nuestros sufrimientos,
sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Esta progresión del sufrimiento a la esperanza no es un camino que muchos elegirían voluntariamente, pero es el camino que conduce a la madurez espiritual. Al soportar las dificultades con fe, obtenemos resistencia, un carácter que refleja a Cristo y, en última instancia, una esperanza más profunda en sus promesas. A través de este camino de superación de pruebas, también llegamos a comprender que el propósito de la vida no se encuentra en los logros mundanos, sino en la transformación. La vida no se trata simplemente de sobrevivir a dificultades o acumular elogios. Se trata de parecernos más a Cristo, aprender a confiar en Él en cada situación y utilizar nuestras experiencias para ayudar a otros que puedan estar pasando por luchas similares. Las pruebas que enfrentamos en la vida tienen una manera de revelar lo que es verdaderamente importante. Eliminan las distracciones y nos obligan a concentrarnos en lo que importa, nuestra relación con Dios, el bienestar de los demás y la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Y a medida que crecemos en la fe, aprendemos que el propósito de la vida no es buscar consuelo, sino crecer, servir y glorificar a Dios en todas las circunstancias. Las pruebas y los desafíos de la vida no carecen de sentido. Tienen un propósito, nos refinan y nos acercan a Dios. A medida que aprendemos a confiar en su fuerza y a confiar en sus promesas, descubrimos que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Las pruebas de la vida no son solo pruebas de resistencia, son oportunidades de transformación. A través de ellos, descubrimos un propósito más profundo, arraigado en la fe y la confianza en Dios y, en última instancia, llegamos a ser más plenamente quienes Dios quiso que fuéramos. En el curso de la vida, muchos buscan significado en las alegrías y triunfos fugaces del mundo. Pero, como señala la Biblia, estos logros y placeres terrenales son temporales y solo ofrecen un atisbo de la verdadera realización. Las Escrituras nos llaman continuamente a cambiar nuestra mirada de los momentos pasajeros de la vida a las promesas eternas de Dios. La esencia misma del propósito de la vida no reside en la acumulación de riqueza, estatus o placer, sino en vivir en profunda comunión con el Creador y abrazar la vida abundante que Él ofrece. La promesa de abundancia de la que habla Jesús en Juan 10:10 no es de exceso material o éxito terrenal, sino de riqueza espiritual. Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta vida es una que rebosa de la presencia de Dios. Es la vida marcada por la paz, la alegría y el propósito, basada en una relación con lo divino. Jesús vino a ofrecernos una vida más allá de lo superficial, más allá de las alegrías temporales del mundo. A través de Él, tenemos acceso a una vida que tiene significado, importancia y plenitud, no basada en lo que tenemos, sino en quienes somos a los ojos de Dios. Cuando vivimos con esta perspectiva eterna en mente, comenzamos a darnos cuenta de que todo en esta vida, nuestras pruebas, nuestros logros, nuestras alegrías y nuestras tristezas, es, en última instancia, parte del plan mayor de Dios. La Biblia constantemente redirige nuestro corazón hacia la eternidad, enseñándonos que las cosas de este mundo pasarán, pero las promesas de Dios permanecerán. En Apocalipsis 21, 3-4 encontramos una vívida descripción de esta vida eterna, donde Dios mismo habitará con su pueblo. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Este pasaje pinta un hermoso cuadro de un mundo libre de dolor, tristeza y muerte, donde todas las cosas son hechas nuevas. Es una visión del propósito último de la vida, estar en la presencia de Dios para siempre. En este mundo, a menudo nos vemos atrapados en la búsqueda de placeres fugaces y logros de corta duración. Buscamos significado en nuestras carreras, relaciones y riqueza material.
Pero ninguna de estas cosas puede ofrecer la satisfacción eterna que Dios proporciona. La Biblia nos advierte que no acumulemos tesoros en la tierra, donde pueden ser destruidos, sino que acumulemos tesoros en el cielo, donde permanecerán para siempre. Mateo 6, 19-21. Este mensaje nos invita a redefinir el éxito, no según estándares mundanos, sino según la perspectiva eterna de Dios. La vida eterna que espera a los creyentes no es solo una esperanza futura, es algo que comienza ahora. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, comenzamos a experimentar la plenitud de vida que Él ofrece. Comenzamos a vivir con un propósito, sabiendo que somos parte de una historia divina que se extiende más allá de nuestras vidas en esta tierra. Cada día, tenemos la oportunidad de vivir alineados con la voluntad de Dios, buscando su reino primero y confiando en que todo lo demás seguirá en su tiempo perfecto. Esta perspectiva eterna también nos invita a vivir con una sensación de paz, sabiendo que nuestras luchas no son la última palabra. La vida a menudo puede resultar abrumadora, el dolor, la pérdida y las dificultades parecen obstáculos insuperables. Pero la promesa de vida eterna en Cristo nos da esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Se nos recuerda que nuestros sufrimientos actuales son temporales y que un día Dios arreglará todas las cosas. Como está escrito en Romanos 8:18, considero que no vale la pena comparar nuestros sufrimientos presentes con la gloria que será revelada en nosotros. Este versículo nos da la esperanza de que todo lo que sufrimos en esta vida no es más que un momento comparado con el gozo y la paz eternos que nos esperan en la presencia de Dios. Cuando abrazamos esta visión eterna, nos liberamos de las cadenas de las preocupaciones terrenales. Ya no tenemos que luchar por el estatus o las posesiones como objetivos finales de la vida. En cambio, nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, las personas que amamos y vivir su propósito para nuestras vidas. Este cambio de perspectiva cambia la forma en que abordamos cada situación. En momentos de prueba, encontramos esperanza. En momentos de alegría encontramos gratitud. Y en cada momento, encontramos una sensación más profunda de paz al recordar que nuestras vidas son parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente se cumplirá en la eternidad. Vivir con una perspectiva eterna significa vivir con un propósito. Nos llama a invertir en lo que perdurará, nuestra relación con Dios y el legado de amor y servicio que dejamos atrás. La sabiduría de la Biblia nos enseña que el significado último de la vida no se encuentra en lo que logramos en la tierra, sino en nuestra fidelidad al llamado de Dios y nuestra recompensa eterna. En conclusión, el verdadero significado de la vida se encuentra en vivir con una perspectiva eterna. La Biblia revela que nuestro propósito tiene sus raíces en conocer a Dios, experimentar su amor y vivir en alineación con su voluntad. A medida que cambiamos nuestro enfoque de lo temporal a lo eterno, descubrimos que la mayor satisfacción de la vida no se encuentra en lo que logramos, sino en quienes somos en Cristo. La promesa de vida eterna no es solo una esperanza futura, es una realidad presente que da propósito, paz y significado a nuestras vidas. El significado de la vida no es un enigma que hay que resolver, sino un viaje que hay que emprender. Se trata de alinear tu vida con el plan mayor de Dios y descubrir el papel único que Él ha diseñado para ti. El verdadero propósito de la vida no se encuentra en el éxito personal o las ganancias mundanas, sino en cumplir la voluntad de Dios, amar a los demás, servir a su reino y vivir con una perspectiva eterna. Mientras caminas por este camino, recuerda que Dios tiene un propósito para ti, y cada paso que das con fe te acerca más al cumplimiento de ese propósito. Deja que su palabra sea tu guía, su amor sea tu fortaleza y su propósito sea tu visión.